eh, que aprender. El personaje es David y bueno, como que preámbulo, David fue un gran salmista, peleó contra Goliat, de pronto él no sabía el plan que Dios tenía para su vida y empezó siendo un pastor, pero Dios dijo, yo tengo un plan muy grande para ti y hoy es lo que vamos a ver, qué fue lo que Dios hizo con este humilde pastor y cómo él tenía un propósito muy especial para la vida de David. Y bueno, tenemos hoy a nuestro amigo Marco Darid, que va a compartir con nosotros y es un privilegio que estés aquí, amigo, que Dios te use mucho y pues bendigo tu vida. ¿Ya gracias. Sí, ya. Perfecto. Pues muy bien. Tuyos, amigo. Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí. La verdad es que sí estaba nervioso. Imagínense, después de más de un año de pandemia, todavía ha sido todo de manera online. Ahora, gracias a Dios también por las tecnologías, porque sin duda en algún momento también pues tendemos hasta a satanizar todo, ¿no? Yo recuerdo que al principio, o hace muchos años, había algunas iglesias que hablaban de transmitir por Facebook, o decía yo me congrego por Facebook, y entonces inmediatamente todos era como un rechazo, ¿no? No, o sea, tienes que ir a la iglesia y tienes que estar, pero de pronto llegan situaciones que cambian nuestra vida, nuestro día a día, la manera en cómo pensamos y hacemos las cosas cotidianamente, y justamente algo que yo reflexionaba acerca de esta parte, decía, bueno, a Dios nada se le ha salido de sus manos. Dios desde el principio tenía todo esto bajo control y precisamente también en medio de estos tiempos difíciles es que también nos ha dado herramientas, la creatividad también y principalmente pues probar también nuestro corazón en cualquier circunstancia. Entonces, gracias a Dios por eso estamos ahorita de alguna manera híbrida, presencial y también en línea, así es que pues sean bienvenidos también todos nuestros amigos hermosos que se están conectando en estos momentos. Y sí, bien lo dijo ahorita mi amiga Ivy, voy a hablar acerca de un gran nombre, pero esta vez más allá de compartir justamente esos logros que ahorita los vamos a poder platicar, en este momento vamos a hablar de la caída de un gran hombre. ¿Por qué? Porque justamente me encantó la serie, cómo pusieron el nombre, tan humanos como nosotros, porque justamente tendemos a pensar en eso, ¿no? En los santos de Dios, que son personas que de pronto las tenemos en una imagen como una escultura, ¿no? En donde tal vez estaba santo tal, santal, e inclusive les ponen unos fueguitos encima, ¿no? Entonces, y de pronto yo recuerdo mucho que en mi niñez y parte de mi juventud, pues creía justo eso, ¿no? Que eran hombres tan especiales, que eran hombres tan únicos, que eran hombres elegidos por Dios, que para mí eran casi como ángeles, ¿no? Seres superiores, seres que de alguna manera pues jamás yo podría incluso siquiera pensar en acercarme un poco a lo que ellos hicieron, esos grandes hombres de Dios, y por supuesto que jamás podría haberme comparado con nada de lo que ellos hicieron o de esas grandes obras. Pero la realidad es que también cuando empezamos a conocer acerca de la palabra de Dios, nos damos cuenta que son tan humanos como nosotros. Esa es una de las principales razones por las cuales podemos ver el amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros, porque dice en su palabra que no hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, una meta establecida para nosotros desde que nacimos. Por algo nacimos, o sea, ¿quién de nosotros escogió dónde nacer? O en qué familia nacer, ¿no? Por ahí me daba risa un meme, ¿no? Que decía, ay, Señor, por favor, que caiga en Inglaterra o que caiga, en tierras áridas, ¿no? Y de pronto despiertas, chispas, ya estás en Ecatepec y te llamas Brian, ¿no? Nadie de nosotros, esa es la realidad, nadie de nosotros escogimos dónde nacer, quiénes iban a ser nuestros padres, pero a pesar de todo eso, a pesar de cualquier situación o circunstancia de las cuales podamos haber llegado a este planeta, a pesar de todo eso, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Inclusive si crees que tu vida o mi vida pudieron haber sido pues fuertemente choqueado por lo que sea, Dios en su misericordia tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y este ejemplo que nos da a través de su palabra y a través de estos grandes hombres es precisamente por eso, porque Dios quería mostrarnos su misericordia a través de la vida de cada una de estas personas
que si bien fueron santos como tú y como yo, santo es alguien apartado para Dios, es alguien elegido, es alguien que Dios ya él escogió para su pueblo. Dice, donde no había pueblo, Dios hizo un pueblo, ¿no? Dios eligió. Entonces, de esa misma manera, Dios podemos alcanzar a ver su gracia y su misericordia a través de la vida de estos grandes hombres que vamos a empezar a desmenuzar por qué y cómo fue y cómo es que también nosotros nos parecemos a ellos, ¿no? Y entonces voy a comenzar, ¿no? Hay tres causas principales acerca de la caída de nosotros como seres humanos. No estoy diciendo que sean las únicas, pero sí voy a citarlas como ejemplo, ¿no? Una de estas, o la primer causa de una caída del hombre, es justamente cuando nosotros no nos sometemos a que el plan de Dios o el plan que creó para el ser humano es que fuéramos hombre o mujer de uno solo. No nos creó tampoco como para que tuviéramos muchas mujeres. Esto lo podemos ver en la vida de Salomón, que él tuvo muchas mujeres y ahí justamente fue donde llegó su caída, ¿no? Posterior a ello y antes de morir se dio cuenta, se arrepintió y bueno, pues Dios igual su misericordia estuvo con él. La segunda cosa pues también es el dinero, ¿no? En la palabra de Dios dice en la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. No dice ahí específicamente que si tú tienes dinero o quieres hacer dinero, estés mal. O alguien que tiene dinero, entonces es alguien que Dios no ama o está apartado de Dios. No dice eso, solo dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando pones ese sentimiento en el dinero, muchas personas inmediatamente tu columna vertebral comienza a enchuecarse y comienzas a desbalancearte en muchas otras áreas. Uno de los grandes predicadores menciona lo siguiente. Rick Warren dice que cuando un hombre aprende a poner al dinero en el lugar que le corresponde, en el lugar correcto que le corresponde, entonces en ese momento muchas áreas de su vida pueden ser alineadas, así de esa manera. Y el último es el orgullo. El orgullo puede ser y se puede dar por muchas maneras. Puede ser por un nombre, por una posición, incluso por apellido, ¿no? Porque vienes de una familia o adinerada o que tienes cierto prestigio en la sociedad, etcétera. Se puede dar por muchas maneras, desde tu ocupación, si has estudiado tantas carreras, tantos diplomados, si has viajado mucho, si pareces un influencer internacional, por los likes que tienes, por los seguidores que tienes. Todo ese tipo de cosas pueden llegar a ser un orgullo en tu vida, en tu corazón, y la verdad es que el ser humano no estamos hechos para las alturas. Nos subimos a un ladrillo e inmediatamente nos mareamos. Por eso es tan importante la sujeción a Dios. Y bueno, una de las cosas principales, justamente hablando de todo esto, es que no es que si tú tienes todo esto, entonces vas a estar completamente alejado de Dios, y entonces como eres de tal manera o tal tipo de persona, entonces Dios te va a hacer a un lado y te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a estar contigo porque yo he visto tu corazón y eres así, y eres así, y eres así, y eres así, sino que ahí justamente entra algo muy clave, ¿no? Que es el pecado oculto. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que un pecado, o sea, un pecado oculto y un pecado nos va a llevar a otro pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve como un cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Pues llega un momento en que se empieza a expandir y hace metástasis. Llega un momento en donde tal vez tú empezaste a jugar con algo y a partir de eso empezaste a caminar más en pro de eso, no pusiste un alto y seguiste, y llega un momento en el cual pues ya no sabes en dónde estás parado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues permitiste todo eso en tu vida, ¿no? Entonces, pero que una de las bondades de Dios es justamente que el pecado cuando queda oculto, justamente, ¿qué va a pasar? Pues te va a llevar uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero dice Dios que si tus pecados son confesados, Él es fiel y justo para perdonarlos, ¿no? O sea, ahí creo que hay una clave muy importante que también pues sabemos que Satanás o el enemigo pues juega en contra nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él quiere es justamente separarnos de Dios, separarnos de tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Pues nos empieza a poner pensamientos de culpa, nos empieza a poner pensamientos de, pues es que tú eres esto, te haces llamar un hijo de Dios y acabas de hacer esto y acaba de suceder esto en tu vida. Y entonces de alguna manera tú comienzas y sigues creyendo todo eso en lugar de llegar y confesarlo al Padre.
Porque dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando estos sean perdonados. Así es que bienvenidos amigos, si quieren, aquí hay 2 lugares, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues justamente vamos a entrar en materia y antes me gustaría que oráramos. Pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora porque nos permites estar reunidos aquí, Señor. Sin duda, pues es una alegría el que podamos comenzar a reactivar estas actividades, Señor, reunirnos en tu nombre. Que, te pido que seas tú quien se lleve cualquier estorbo que pueda existir en este momento. Que abras nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento para saber y escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Te doy gracias por la vida de todos los que están aquí, Señor, que dispusieron de su tiempo, Padre, para poder llegar y escuchar lo que tienes para sus vidas. Y también te doy gracias por todos los que se han conectado en este momento, Señor, que seas tú quien tome el control y que nos permitas escuchar y entender lo que tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues voy a comenzar. Y esto es en Primera de Samuel 13:14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. Esto se lo estaban diciendo a el rey Saúl. ¿Alguien ubica quién es el rey Saúl rápidamente? ¿Quién fue? Exactamente, fue el primer rey de Israel, ¿no? Entonces, esto se lo está diciendo, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, desde aquí vamos a comenzar a ver cuál es la historia de este gran hombre. ¿Por qué? Porque viene a ser el siguiente o el sucesor de este primer gran rey de Israel, ¿no? Que fue Saúl. Entonces, y ahora yo quiero preguntarles rápidamente algunos aspectos clave que ustedes admiren de David. Muchos hemos escuchado las grandes historias de David, se han hecho películas, se han hecho series, lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, es más, es uno de los grandes de Dios. No hay, no sé, yo creo que en el año de las predicaciones, sí o sí, se toca al menos 1 o 3 veces el nombre de David, por todo lo que hizo y por ser uno de los grandes elegidos de Dios. Así es que rápidamente, si pueden ayudarme a alguien con algunos datos, algo que admiren del rey David. Correcto, correcto. Igual si no escucharon allá, dice que la capacidad de perdonar cuando tuvo al rey Saúl, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. No lo hizo, ¿no? Y además eso habla también de su corazón, ¿no? Por ahí hemos escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo lo leía decía, no sé si yo hubiera podido aguantarme como lo hizo David. O sea, imagínate teniendo al enemigo que estuvo, o sea, además 7 años estuvo persiguiéndote. Aparte esa historia para mí es como, no sé, o sea, ni siquiera Netflix pudo haber pensado algo tan interesante, ¿no? O sea, imagínense, primero es como llega David y vaya, tenía algo, ¿no? O sea, había sido ungido cuando él era muy joven. Empieza a entrar en una escena en donde había, pues obviamente un rey grande, poderoso, elegido por Dios. Había un ejército grande también. Él, ¿de dónde viene, no? ¿Se acuerdan? No era así como el hijo del rey, no era así como, no, mira, yo soy tu padrino y pues se ve este chavo como que, ¿quién era, no? O sea, ¿de dónde viene Saúl? Pues era un pastor, simplemente era un pastor y además de eso, era uno de los 8 hermanos, ¿no? Y era un pequeñito, ¿no? Recuerdo que cuando justamente estaban buscando un sucesor después de que le dice que en Primera de Samuel, dice que ahora tu reino no va a ser duradero, ¿no? Dice, Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahí de nuevo está, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y está ahí la confirmación. Dice, ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando escuchamos esto, decimos, a ver, esto lo empieza a decir y se lo empieza a profetizar.
Y podemos ver más adelante que David cometió adulterio y además también era un asesino. Entonces, ¿cómo un hombre de Dios llega y le profetiza y le dice que además que está buscando a un varón conforme al corazón de Dios? Es decir, ¿se estaba equivocando este profeta al elegir a David en ese momento? ¿O era que de pronto iba a cambiar la historia, como decir, híjole, es que Dios no se fijó bien, ¿no? No era David, era, pues sí, el primer hermano que creían que él era el rey porque pues era como más alto, más grande, etcétera, ¿no? Pues no, o sea, es algo muy, muy interesante, ¿no? Además de que David cometió adulterio y era un asesino, eh, podemos pensar justo eso, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios si pudo haber hecho esto? Pues no se supone que es un santo y uno de los grandes que aparecen en la palabra de Dios. Después en 1 Samuel 16, de 12 al 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí dice algo muy clave, dice que el Espíritu de Dios venía sobre David, así como pasó con Salomón. ¿Se acuerdan? En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios venía sobre las personas, así como pasó con Sansón. Sansón, cuando venía el Espíritu de Dios y se posaba sobre Sansón, tenía una fuerza impresionante que podía matar a muchísimos hombres. Era una fuerza sobrenatural. En cuanto Sansón no tenía el Espíritu de Dios, seguramente Saulo o Alan podían haber hecho fuercitas y seguro le ganaban a Sansón, ¿no? Pero, bueno, Alan no. Pero en ese momento era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque venía el Espíritu de Dios y entonces en ese momento Sansón tenía su fuerza, así como David, llegaba el Espíritu de Dios y entonces David se ponía a escribir Salmos 22, que hablaba sobre la crucifixión de Jesús. Algo que muchos judíos ahora que es que comienzan a leer, comienzan a estudiar y se dan cuenta que efectivamente se trata de Jesús, del Salvador, algo que se escribió hace 1000 años antes de que sucediera la crucifixión de Jesús y la muerte. Que dice, voy a leer dos versículos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan las palabras? Y de las palabras de mi clamor. He sido derramado como fue como cera. Por ahí sabemos que hay estudios también científicos que estudian justamente esta parte del corazón, que es cuando literal ya dejaste de toda tu sangre y comienza a salir agua, etcétera, etcétera. Y esto, pues, evidentemente, David, pues fue ungido por Dios. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, después, más adelante, en 1 Reyes 13:14, imagínense, David fue puesto como un ejemplo a su hijo Salomón. Dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Yo me pongo a leer este versículo y yo me imagino tal vez en ese momento a Salomón como levantándose, ¿no? Y decirle a Dios así, oye, a ver, espérame, ¿cómo que mi padre, así como mi padre, ¿no? Que guardó tus estatutos, tus mandamientos, y llegas y pues no, o sea, mi padre fue un adúltero, fue un asesino, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y podemos también comenzar de alguna manera, pues pensar en David como, pues, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo pecar? O sea, si era alguien elegido por Dios. O sea, seguro si a mí me hubiera elegido Dios y me hubiera ungido con aceite y yo hubiera sido también rubio y hubiera sido guapo y hubiera sido... No, pues, o sea, no hago eso, ¿no? Tenía todo a mi favor como para haber hecho eso, ¿no? Podía haber tenido inclusive, pues, muchas mujeres a mi alcance porque, pues, llegó a ser justamente el rey. Entonces, después, en 1 Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres
dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, y de nuevo, como el corazón de su padre David. Aquí de nuevo volvemos a ver que Dios no se equivocó. O sea, desde el principio, cuando se profetizó y cuando se eligió a David, pues se pensó en un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué justamente Dios no es que se haya equivocado. Al contrario, en Primera de Reyes 11, del 11 al 13 dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, estos romperé de ti y lo entregaré a tu siervo. Esto se lo dijo Dios a Salomón, ¿no? Dice: sin embargo, no lo haré en tus días. Y de nuevo, por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Imagínate cuán grande era el amor que Dios tenía acerca de David. Que Dios bien pudo haber hecho esto, se entristeció por el corazón de Salomón y fácilmente en ese momento pudo haber tirado y derrumbado el reino de Salomón, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque justamente por el amor de Dios, por el amor que le tiene Dios a David. Entonces, y aquí es justamente una de las claves y algo que quiero compartir con ustedes, que es impresionante la manera en que Dios nos perdona. O sea, es decir, Dios no dice, ¿sabes qué? Es que me importa lo que hiciste antier, es al revés. O sea, no me importa lo que hiciste antier, es que no me importa lo que hiciste hace una semana, no me importa lo que hiciste hace un año. Tal vez tú sigues cargando cosas en tu vida y en tu corazón y te sigues dando como golpes de pecho y en lugar de acercarte a Dios, prefieres esconderte, prefieres alejarte, prefieres no confesar tus pecados. Ya lo vimos ahorita que Dios es fiel y justo para perdonarlos, pero preferimos muchas veces eso, ¿no? Simplemente creer como en esa mentira de que somos malos, somos hipócritas, de que nos decimos ser hijos de Dios o decimos que lo amamos, o llegamos de pronto a la congregación o nos conectamos y Señor, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Pero en nuestra casa o en los tiempos que tenemos con Dios o que podríamos tener con Dios simplemente no lo hacemos. Y Dios que te... No, ven a mí, que yo quiero perdonarte, yo quiero sanarte. Conozco tu corazón, conozco tus debilidades, pero estás en un proceso y ese proceso es el cual yo quiero empezar a formarte. Tal vez pueda doler en algunos momentos, en algunos otros momentos vamos a sentir el abrazo de Dios, pero todo esto va a ser para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos cada día más parecidos a la imagen de su Hijo Jesús. Después en Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ahí una vez más está la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, David, pues ya lo dijimos, ¿no? A los 17 años se enfrenta con Goliat. Yo tengo 33 años y estoy seguro que no creo que me podría atrever a enfrentarme a un gigante, que además, pues o sea, era atemorizante, ¿no? O sea, el mismo ejército no quería enfrentarse con Goliat, amedrentaba al pueblo de Dios. Entonces, imagínense las agallas y sobre todo la confianza que David tenía en Dios para poder vencer esos gigantes, ¿no? Pero sí me queda algo mucho de ejemplo. Digo, pues probablemente yo no tenga a un Goliat enfrente de mí, porque bueno, pues además ya no hay gigantes. Bueno, a veces en el aeropuerto llego a ver algunos gigantes, pero tal vez no con las manos que mencionan la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que no tenía solo 5 dedos y 5 dedos, ¿no? Por ahí hay teorías que hablan acerca de los Nepilim y de los gigantes, y bueno, ya ese es otro tema, pero bueno, seguramente no lo podría estar enfrentando, pero sí hay otros gigantes que podemos tener en nuestra vida. ¿Cuáles son esos gigantes, no? Probablemente sea algo con lo que hayas estado luchando ya desde hace mucho tiempo y no hayas querido entregar. Y puedes creer que muchas áreas de tu vida, si pues llega un momento en la noche en el cual pues está todavía pasando en tu mente, ¿no? Puede ser problemas en casa, problemas familiares,
problemas de salud, raíces o cadenas que también podemos tener de nuestra familia y cosas que también hayamos permitido nosotros en algún momento y no lo hayamos querido entregar a Dios. Entonces rápidamente quiero compartirles los 3 factores clave, antes de terminar, 3 factores clave que hicieron que David tuviera esa caída. El primer factor fue el ocio. La mente vacía es el mejor taller de Satanás, y más en estos tiempos. ¿Cuántos jóvenes pasaron en la pandemia solos? A veces iban al grupo de jóvenes cuando era presencial y de pronto cierran todo y se quedan solos enfrente de una computadora, con internet abierto y sin ninguna restricción. Y no solo los jóvenes, sino en general pongamos ese ejercicio. ¿Cuántas personas y cuántas veces durante este tiempo estuvimos en esa parte de ocio? Y el ocio es el peor enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra mente vacía es el mejor taller de Satanás. En cambio, el mantenerse ocupado desarrolla el carácter y estimula la mente. Es lo que Dios quiere, que seamos hijos de Dios activos, que en medio de la pandemia hagan lo que se estuvo haciendo en el grupo, ¿no? Devocionales y estudios entre semana, y los viernes nos conectamos, pero no se cae. O sea, el cuerpo y la iglesia de Dios no se cae porque no son las 4 paredes, sino somos todos nosotros, tú y yo. El segundo factor fue porque comenzó a acostumbrarse a no rendir cuentas a nadie. Recuerden que David llegó a un punto en el cual era el rey de Israel, o sea, era un rey respetado en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasó cuando esto sucedió al caer la tarde? Dice que cuando David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio al terrado una mujer que se estaba bañando, la cual dice era muy hermosa. Dice, entonces David, al preguntar por aquella mujer, le dijeron, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, en ese momento, David mandó a preguntar quién era. Y no le dijeron, oye, ella no es tu esposa, ¿por qué estás preguntando por ella? Nadie de los que estaba en el reino le pudo decir nada a David. ¿Por qué? Pues porque era el rey. ¿Cuántas veces tenemos amigos o creemos que son amigos y no nos dicen nada, ¿no? Es mejor acercarse y como creer que todo está bien. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Oye, eres la neta del planeta, ¿no? Pero no decimos absolutamente nada y de focos rojos que podemos estar viendo. Dice en Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, yo les digo eso, seamos amigos y en amor exhortemos también. Porque muchas veces la palabra que si Dios lo pone y nos inquieta en nuestro corazón y tenemos que decirlo, es muchas veces mejor eso y que tal vez te deje de hablar en un principio, pero decirlo, a no decirlo y creer que todo está bien y al rato podemos ver a un amigo caer. Y por último, el tercer factor es que él quiso jugar con el pecado. David quiso jugar con el pecado. Él pudo haber frenado esto. ¿Por qué? Porque él estaba caminando, estaba de ocioso y de pronto volteó, vio a ella, vio a la mujer. Decir, no. Y llegar en el momento que tenía con Dios y esa cercanía con Dios y haberle dicho, Señor, no puedo con esto. Es muy preciosa, es muy hermosa, pero sé que no es mi mujer. Sé que no es mi esposa. Ayúdame a que esto cese aquí y no continúe. Pero no fue así. Él decidió seguir con esto, siguió acariciando el pecado, siguió dándole vueltas y llegó el momento en el cual, pues obviamente sabemos la historia, que cayó y después de caer, lo decíamos al principio, eso te va a llevar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. En ese momento, pues tuvo relaciones con ella. Después, al enterarse que pues obviamente su esposo podía pues también saber esto y era el rey y que no se supiera, pues hizo todo lo imposible porque su esposo llegara y se acostara con su mujer de tal manera que él creyera que él había sido su hijo. No funciona, lo manda a la guerra, lo manda hasta el frente de batalla y pues evidentemente muere. Y entonces, después de eso, pues hay una historia impresionante después de todo esto, que justamente, bueno, pues David jugó las piezas y muchas veces podemos creer eso, ¿no? Jugamos las piezas enfrente de todos y nos queremos mentir o engañar a nosotros mismos, pero a Dios nada se le escapa. Y la verdad siempre sale y cae por su propio peso. Pues justamente después llega un profeta con David
y le empieza a contar la historia, ¿no? Oye, imagínate que llegara alguien y con las ovejas, y que esta oveja que tiene, y este pastor que tiene muchas ovejas, llega y al que no tiene se la quita y después la mata. Y entonces dice, no, pues yo, ¿qué haría? No, pues lo mataría, o sea, qué gandalla, ¿no? Y entonces cuando le hace ver, oye, pues es que ese eres tú. En ese momento es algo impresionante porque David justamente cae de rodillas, llora amargamente, se arrepiente, inclusive tuvo consecuencias ese pecado. Este hijo lo hirió, dice que lo hirió y duró 7 días enfermo y después de eso pues falleció. Y en ese tiempo él estuvo orando, estuvo ayunando porque pues obviamente no quería que este hijo falleciera, había también ya muerto uno de sus mejores soldados. ¿Hubo consecuencias? Sí hubo consecuencias. Pero algo clave a rescatar es que David se dio cuenta y se arrepintió. Y entonces ahí es justamente donde yo me identifico con él, de que yo soy tan humano como David. Yo soy tan humano como ese gran ungido de Dios y como ese gran hombre de Dios que sale en la palabra y que muchas veces lo podemos recordar por esas grandes hazañas. La verdad es que yo analizo la vida de David y digo, ¿cómo Marvel no hizo un superhéroe de David? O sea, está cañón. Pero a pesar de eso, él también es ser humano y se parece a ti y a mí. Y el que seamos santos y escogidos de Dios es justamente apartados de Dios. Y nosotros tenemos libre albedrío y Dios nos da ese libre albedrío de poder elegir en algún momento si nos detenemos ahí y lo entregamos a Dios y que ese pecado no siga oculto y entregarlo a Dios y decirle, Dios, sí, me arrepiento, sí, ¿sabes qué? Está llegando esto a mi mente y principalmente este ejemplo también hasta los hombres nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque el pecado entra también por los ojos. Entonces, si en ese momento nosotros no nos detenemos y le decimos, Dios, sí traigo esto en mi mente, sí traigo esto en mi corazón, porque habla de que no cometas adulterio. No quiere decir que ya, es que yo no lo he hecho, ¿no? Pero tal vez es porque no has tenido la oportunidad de pecar. O sea, tal vez estás en el desierto y de pronto llega una mujer y te baila y no está tu esposa y estás solo y pues vas a caer, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en este momento estás enfrente de ese pecado? Tal vez dices, no, es que yo me jacto y yo no, mira, ninguna mujer. Pues tal vez no has tenido la oportunidad, ¿no? ¿Qué pasaría si estuvieras enfrente de esa oportunidad? Entonces, yo creo que justamente Dios quiere comentarnos esto hoy, que aprendamos esto, a decir, podemos nosotros frenarlo, entregándoselo a Dios, o sea, dejando todas esas cargas a Él, reconociéndolo, reconociendo su soberanía sobre nuestra vida y que justamente nosotros no podemos hacer nada sin Él. Ese es el orgullo. Nosotros creemos que el orgullo son las personas que caminan de esta manera, ¿no? Y alzan las cejas. Y entonces es alguien prepotente. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, el orgullo, la persona que tiene orgullo es aquella persona que no necesita de Dios. Cuando tú no necesitas de Dios, hay orgullo en tu corazón. Y ese orgullo nos puede llevar justamente a caer, y a caer como la caída de uno de los grandes hombres de Dios. Pero una vez más podemos ver el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Si nos arrepentimos, Él nos abraza, nos levanta y dice, adelante hijo, te amo. Te doy gracias también porque, o sea, acabas de confesar algo que probablemente estuvo durante mucho tiempo en tu corazón. Te perdono, te amo y sigue. ¿Por qué? Porque tengo un propósito para tu vida. Así es que, pues si quieren, acompáñenme a orar para cerrar. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos enseñas, Señor, justamente que cómo es tu carácter. Que eres tardo para la ira, Señor, eres grande en misericordia, y lo podemos ver justamente con tu elegido, con uno de tus grandes que fue el rey David, Señor, que tú lo ungiste desde pequeño, Señor. Tú tenías ya un propósito para su vida, Padre. De pronto podemos escuchar historias acerca del rey David, de cómo cayó, y decimos, ¿cómo puede ser un hombre tan grande y también con esos grandes pecados? O sea, ¿cómo pudo ser un adúltero? ¿Cómo pudo ser un asesino? Y aún así tú lo amas. Y aún así viene en tu palabra tantas veces que habla acerca justamente del amor que tú tenías hacia David, y que tú sabías que su corazón era un corazón diferente, de los errores que podemos ver,
Te doy gracias porque nos podemos identificar en ti, nos podemos identificar en David, Señor, que muchas veces pues seguramente hemos caído en ese adulterio, si bien tal vez no hemos fornicado, pero en nuestro corazón ya estuvo. Sabemos que también pues esa intención es justamente ya el momento en el cual puede haber una mala semilla en nuestro corazón. Sabemos que no es necesario jalar del gatillo, simplemente con odiar a alguna persona en nuestro corazón, sabemos que también ahí está una mala, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Si hay alguna cosa, Señor, que tengamos que entregarte en esta hora, si en medio de esta pandemia el ocio se apoderó de nosotros, Señor, el orgullo se apoderó de nosotros, si hay algo, Padre, por favor, sácalo a la luz de nuestras vidas, Señor. Saber qué es lo que quieres cambiar y transformar en nuestras vidas, porque queremos ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo Jesús. Queremos estar listos para cuando tú vuelvas, Señor. Y te damos gracias una vez más porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Aquí en tu palabra no se esconde nada, aquí en tu palabra no se tacha nada, sino al contrario, es tan clara, es tan cristalina, que a pesar de también ver cosas buenas y los triunfos de esos grandes hombres que te siguieron y fueron fieles, también podemos ver las grandes caídas, porque eso nos enseña que somos humanos, que podemos humillarnos y que también podemos caer como ellos, pero que tú estás dispuesto a amarnos, a perdonarnos y a levantarnos, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a ti, a entregarte nuestros pecados, nuestra vida, a arrepentirnos, cambiar de manera de pensar e ir caminando en dirección contraria. Todo esto te amamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Permanece un momento con tus ojos cerrados ahí donde estás y te voy a invitar a que, no sé si te sepa esta canción, pero que medites un poco en esta letra, porque es Dios hablando a nuestro corazón, ¿sabes? No hay condiciones para el amor de Dios, simplemente el amor de Dios es. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Y si estoy débil, si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Abiertos a mí. Puedes cantar conmigo. Dios me ama. Dilo conmigo. Oh, y Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Una última vez conmigo. Dios me ama y su amor es tan
siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias Dios porque así es tu amor para con nosotros, porque Señor, aún los errores que vemos por fuera y que vemos en nosotros mismos son cubiertos por tu gracia, por tu amor y por tu perdón. Gracias Señor por llamarnos y por amarnos, Señor. Amén y amén.